Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien se muda a un edificio de apartamentos, uno de estos completamente nuevos, y al entrar al vestíbulo por primera vez, pues lo primero que salta a la vista es un tablón de anuncios. Claro, el típico tablón de corcho con las normas de la comunidad, ¿no? Exacto. El folio blanco sujeto con chinchetas, con las típicas reglas que todo el mundo asume. Pues no hacer ruido después de las 10, bajar la basura en bolsa cerrada, no dejar las bicicletas bloqueando el pasillo. Sí, lo completamente mundano. Trámites administrativos a los que nadie presta demasiada atención, la verdad. Ya, pero imaginemos qué pasaría si en lugar de ese folio de papel, lo que hay plantado en el centro exacto del vestíbulo es una inmensa piedra negra. Un monolito finamente pulido, de más de 2 metros de altura. Ostras. Y que, fíjate, la regla número 14 grabada ahí en la piedra dijera categóricamente: si alguien roba un paquete en este edificio, se le amputará la mano. Madre mía. Bueno, desde luego la sola presencia de un objeto así captaría la atención de cualquiera de forma, vamos, inmediata. Visceral. Totalmente. O sea, modifica por completo la psicología de lo que entendemos por normas de convivencia. Ya no es una simple sugerencia entre vecinos, es una advertencia monumental que impone un respeto absoluto. Es que cambia el tono del día a día de una forma drástica. Y bueno, ese es precisamente el punto de partida de nuestra inmersión de hoy. La misión de este análisis a fondo es viajar miles de años en el tiempo. Ajá, y vamos a desmitificar uno de los conjuntos de leyes más antiguos, fascinantes y trascendentales de la historia. El famosísimo Código de Hammurabi. Un tema que además tiene mucha tela. Muchísima. El objetivo hoy es descubrir por qué su regla más famosa ha sido francamente mal interpretada durante siglos, y entender cómo esa piedra tallada en la antigüedad logró sentar las bases de la civilización y la convivencia moderna. Sí. Porque resulta increíble para cualquier mente curiosa que se asome a este tema ver que un texto tan remoto siga dictando la estructura de nuestro mundo actual. Es un viaje histórico fundamental y, sobre todo necesario para corregir ciertos prejuicios. Porque lo realmente fascinante aquí es observar cómo, al mirar hacia la antigüedad, se tiende a caer en la trampa de juzgarlo todo bajo la etiqueta de la barbarie. Claro, es lo más fácil, ¿no? Exacto. Se leen esos castigos corporales antiguos y se concluye, casi por inercia, que eran sociedades salvajes, sedientas de sangre. Ya, pero eso es quedarse en la superficie. Totalmente. Esas percepciones adolecen de una falta de contexto histórico tremenda. Si se analiza con rigor, lo que parece crueldad gratuita era en realidad un intento muy calculado y muy frío de establecer un orden lógico frente al caos. Y ese contexto es vital, sobre todo por la magnitud del tiempo del que hablamos, porque los registros históricos que estamos diseccionando nos sitúan hace prácticamente 4.000 años. 4 milenios. Se dice pronto. Es que da vértigo. Para ponerlo en perspectiva, para que la mente pueda procesarlo, esto es más de 1000 años anterior al primer ladrillo del Imperio Romano. ¡Wow! Es una época en la que gran parte del mundo aún operaba en dinámicas tribales muy rudimentarias. Sí, produce un vértigo innegable, porque nos adentramos en las llanuras de la antigua Mesopotamia, específicamente en Babilonia, un mundo que hoy nos parecería casi alienígena. Era una sociedad agraria y comercial extremadamente compleja, donde mantener la paz pendía de un hilo muy, muy fino. Y para que esa maquinaria funcionara se necesitaban reglas cristalinamente claras. Y conocidas por todos. Exacto. Y por necesidad de supervivencia, implacables. Es justo en este escenario de fragilidad donde irrumpe la figura del rey Hammurabi. El monarca que, llegó a la conclusión de que la mejor estrategia para solucionar las típicas broncas vecinales o los fraudes comerciales era grabar todo el entramado legal en diorita. Sí. Y para quien no conozca los minerales, la diorita es una roca magmática de una dureza extraordinaria, dificilísima de tallar. Y ahí ordenó esculpir sus leyes, literalmente grabadas en piedra para la eternidad, y luego las colocó en las plazas públicas, eliminando cualquier posibilidad de alegar ignorancia, el equivalente antiguo a una valla publicitaria. Sí, ineludible. Pero, analizando esto, surge una duda política monumental. ¿Cómo conseguía un solo individuo que miles de personas acataran unas reglas tan opresivas sin provocar un levantamiento masivo? Porque la historia demuestra que el pueblo siempre se rebela ante demasiada presión. Bueno, pues esa pregunta nos lleva a la verdadera genialidad política del monumento. La clave maestra de esta autoridad reside en el envoltorio propagandístico.
Ajá. Estas leyes no se presentaban ante la población como un decreto caprichoso del rey. No era Hammurabi imponiéndose por la fuerza. La estela incluye un relieve donde se ve a Hammurabi recibiendo las leyes directamente de las manos de Shamash. El dios del sol. Exactamente. El dios responsable de la justicia suprema. O sea, el mensaje visual era inequívoco. El código se comercializaba como un mandato divino. Vamos a desempacar esto porque es de una brillantez absoluta. O sea, es pura manipulación digna de escuela de negocios. Totalmente. Imaginemos a un directivo moderno. El director de una multinacional que tiene que hacer recortes de personal. Sabe que habrá huelgas. ¿Qué hace? Pues no asume la autoría. Claro, se lava las manos. Exacto. Dice, comprendo el malestar, pero esta directiva viene impuesta por la Junta de Accionistas. Soy un simple mensajero. Pero la inmensa diferencia es que en Babilonia, esa junta directiva es el mismísimo tejido del universo. Es una analogía perfecta. Porque fíjate, enfrentarse a esa ley no era una simple infracción administrativa. Era un acto de sacrilegio flagrante. Ostras, claro. O apelación legal. No puedes recurrir una sentencia cuando el juez supremo es la deidad que hace que salga el sol cada mañana. Es la jugada maestra para cimentar el poder. Y bueno, comprendido este respaldo cosmológico, hay que meterse de lleno en el contenido, en la carne del asunto. Vamos allá. Y es imperativo abordar el principio más célebre de este código. Esa frase que ha permeado en la cultura popular y que, paradójicamente, es la premisa peor interpretada de la historia. Sí, ya sé por dónde vas. Evidentemente, la ley del talión. El archiconocido ojo por ojo, diente por diente. La famosa ley del talión, sí. A ver, si hoy se hace una encuesta en la calle, para la inmensa mayoría eso es sinónimo de venganza ciega, de brutalidad y de ensañamiento. Resuena a algo muy primitivo. Claro. Sin embargo, y este es un pilar fundamental, dentro de su contexto histórico representó una idea revolucionaria, un salto cualitativo monumental en la civilización. A ver. Detengamos esto un segundo porque requiere cierto escepticismo. ¿Catalogar la extracción literal de órganos faciales como un avance civilizatorio? La mente moderna se resiste a asimilarlo. Es normal que haya resistencia. Es que arrancarle un ojo a alguien suena a crueldad institucionalizada. ¿Bajo qué lógica retorcida se puede argumentar que la mutilación es un triunfo sobre el caos? Pues para desmontar ese sesgo del presente hay que hacerse la pregunta inversa. ¿Cómo se resolvían los conflictos antes de que el código existiera? Supongo que mal. Muy mal. En el mundo previo al ojo por ojo, la ausencia de límites generaba escenarios apocalípticos. Si, por ejemplo, un agricultor le rompía un brazo al hijo de un vecino, la familia agraviado no le rompía un brazo al agresor. ¿Qué hacían? Pues lo habitual era quemar los silos de grano de la familia rival, masacrar su ganado o directamente asesinar al patriarca. Madre mía. Y ese acto detonaba una represalia aún mayor. Las rencillas de sangre no tenían techo. Escalaban hasta convertirse en guerras que aniquilaban comunidades enteras. Ya, el típico y trágico ciclo de la venganza tribal, ¿no? La dinámica donde las familias se aniquilan por un honor que exige devolver cada golpe multiplicado por 10. Precisamente. Por eso, el objetivo del ojo por ojo no era fomentar la venganza, sino inyectar el concepto vital de la proporcionalidad. Ah, claro. Funcionaba como un freno de emergencia. La ley dictaminaba: si te rompen un hueso, tienes derecho a romper un hueso al infractor. Pero la acción termina irremediablemente ahí. Ni una gota de sangre adicional. Visto así, la perspectiva cambia radicalmente. O sea, lejos de ser un permiso para ser sádico, funcionaba como un límite máximo, un tope legal de daño que nadie podía sobrepasar. Exacto. Consistía en imponer un tope absoluto. La finalidad era restaurar el equilibrio social con una metodología brutalmente directa, sí, pero rígidamente simétrica. Es como aplicar la lógica matemática más fría al conflicto humano. La ecuación es inalterable. 1 equivale exactamente a 1. El daño causado es idéntico a la consecuencia. Ni un milímetro de exceso. Y conviene añadir algo más, porque en aquel sistema no existía la idea de rehabilitación penitenciaria. No había ninguna intención de que el delincuente asimilara una lección moral. Claro, eso es muy moderno. Completamente. En la mentalidad babilónica, el código solo buscaba la cuadratura matemática para equilibrar la balanza y evitar que la economía colapsara por riñas de sangre. Es sobrecogedor. Un mecanismo de una dureza extrema, pero con una coherencia irrefutable. Ahora,
esto nos lleva a un dilema mayúsculo. Si la ecuación dictamina que 1 siempre es igual a 1, la deducción lógica sería suponer que la vida de todos los ciudadanos valía 1. Ya veo a dónde quieres llegar. O sea, ¿eran todos los habitantes de Babilonia iguales frente a esta monolítica ley de piedra? De ninguna manera. Y aquí es donde cualquier lectura romantizada se desmorona estrepitosamente. Ajá. Al profundizar, el texto se quita la careta de la justicia imparcial. Aquella sociedad no era igualitaria en absoluto. Estaba petrificada en 3 clases sociales con fronteras inquebrantables. La ineludible pirámide de clases que lo condicionaba todo. Eso es. En la cúspide, los hombres libres, la élite. En el medio, los plebeyos, hombres libres pero sin propiedades. Y en la base, sosteniendo todo, los esclavos, que carecían de derechos. El peldaño social determinaba de forma absoluta el valor literal y monetario de tu vida ante los jueces. La justicia de Hammurabi no llevaba venda en los ojos. Miraba muy bien el pedigrí antes de dictar sentencia. ¡Qué barbaridad! O sea, que el lema de la venganza simétrica tenía una cantidad obscena de letra pequeña. Abrumadora. Ese castigo purista del ojo por ojo poseía una jurisdicción exclusivamente horizontal. ¿Horizontal? Sí. La mutilación solo se aplicaba si el conflicto era entre 2 iguales. O sea, si un noble le sacaba un ojo a otro noble, perdía su propio ojo. Vale, pero... Y esto es fundamental para entender esa moralidad. ¿Qué pasaba si la agresión cruzaba las fronteras de clase? Por ejemplo, si un aristócrata le sacaba un ojo a un esclavo, ¿cuál era la respuesta del código divino? Pues en esos casos de agresión vertical, la brutalidad punitiva desaparecía por arte de magia para el infractor. No me lo puedo creer. Tal cual. El sistema abandonaba la simetría anatómica. El conflicto se resolvía sencillamente pagando una multa. Una cantidad de plata que encima no iba para la víctima, sino para el propietario del esclavo. Como daños a la propiedad privada. Exactamente. Pagabas y el expediente se archivaba. Pero espera, aquí hay una contradicción inmensa. Si el código se comercializaba como la justicia divina perfecta de Shamash, ¿cómo apaciguaban a las masas? Es una buena pregunta. O sea, ¿cómo justificaba el rey ante la mayoría, que no era de la élite, que la vida de un rico valiera muchísimo más, de forma oficial? ¿Parece la chispa ideal para una revolución? Ya, pero esa es la disonancia cognitiva de mirar al pasado con ojos del presente. El secreto de esa sumisión está en cómo veían ellos el mundo, la cosmovisión mesopotámica. A ver, explícame eso. Para ellos, la desigualdad no era un fallo del sistema, era el orden natural. Sus mitos de creación decían que los dioses habían usado distintas arcillas para moldear a las distintas clases de hombres. O sea, que los veían casi como especies distintas. Eso es. Un noble y un esclavo no eran 2 iguales sometidos a leyes injustas, eran criaturas de distinta naturaleza. El código solo protegía el orden jerárquico que los dioses habían instaurado. Es un nivel de adoctrinamiento casi impensable. Para trasladar esto a nuestro entorno, es como imaginar un código penal moderno que dictaminara oficialmente que las condenas varían según tu cuenta bancaria. Sí, sería algo así. En plan, si usted tiene 5 millones de euros y roba, la multa son 100 euros. Si está en riesgo de exclusión y roba, le amputamos el brazo. Hoy en día eso es una distopía grotesca. Provoca un rechazo fulminante hoy porque vivimos en sociedades igualitarias, pero es imprescindible no dejar que el espanto moral nos eclipse la desbordante ambición organizativa de este documento. Totalmente. Porque a pesar de esa desigualdad brutal, lo asombroso del monumento no son solo los castigos, sino la insólita escala del comportamiento humano que regulaba. Exacto. Porque la gente se queda en la truculencia de los castigos corporales, pero el código tiene 282 regulaciones, 282 leyes cinceladas en la roca. Para la época, compilar todo eso es una proeza burocrática que desafía la imaginación. Hablamos de una obsesión legislativa sin precedentes. No solo enumeraba homicidios, se metía de lleno en lo más mundano. Regulaba los honorarios de los médicos, los contratos mercantiles, los divorcios, las herencias. Es que regulaba hasta la construcción. Sí, fíjate en la responsabilidad de los arquitectos. El código establecía que si un albañil hacía una casa, la casa colapsaba y mataba al dueño, el albañil debía ser ejecutado. Madre mía.
Pero la frialdad llegaba a que si el derrumbe mataba al hijo del propietario, la ley exigía la ejecución inmediata del hijo del albañil. Simetría matemática pura. Un nivel de exhaustividad que aterra. Y bueno, regulaba hasta cosas como alquilar bueyes, detallando quién pagaba si al buey se lo comía un león. Era el manual de instrucciones definitivo para mantener a flote una metrópolis. Literalmente. Básicamente estamos viendo el nacimiento formal de la burocracia estatal. Y al observar esto, surge la pregunta: ¿cuál es el verdadero legado a largo plazo de este esfuerzo por catalogar la vida humana? El salto evolutivo genuino. El impacto que cambia la historia es la invención del monopolio estatal. Ajá. Al poner todo por escrito y exponerlo bajo una autoridad central, Hammurabi le arrancó el poder de la justicia a los individuos enfadados y se lo entregó al Estado. Exclusividad absoluta. Hay que ir a los tribunales del rey, que aplicarán de forma objetiva las reglas de la diorita. Es una transición fascinante. Es el momento en que la humanidad pasa de la justicia del callejón a la justicia calculada de los tribunales. Supone una renuncia psicológica gigante. Sí, ceder el derecho a la autodefensa por la promesa de orden. El Estado naciente reclama la exclusividad del uso de la fuerza, y ese mecanismo es la argamasa que sostiene nuestro concepto actual del Estado de Derecho. Sin duda, es el primer gran ensayo sistemático para domar el caos mediante la palabra escrita. Por eso, tratar el Código de Hammurabi como un simple catálogo de torturas es pura miopía histórica. Totalmente de acuerdo. Porque hoy, en pleno siglo XXI, cuando dos vecinos se pelean por una linde y van a un juzgado en vez de pegarse, están replicando el paradigma organizativo que ese rey ordenó tallar hace 4000 años. Siguen confiando en que una entidad superior y neutral, armada con leyes escritas, es el único mecanismo válido para la paz. Esa fe ciega en el sistema. Y bueno, esta profunda reflexión nos devuelve al principio, a la imagen de ese vestíbulo de apartamentos con la enorme piedra negra y sus amenazas. Ya no parece tan descabellado, ¿verdad? Exacto. Al principio despertaba estupor, pero tras ver los miedos y las innovaciones de la época, emerge una verdad compleja. Esa roca no era un manifiesto de terror, era un faro de previsibilidad. Sí, la garantía oficial de que la brutalidad aleatoria ya no mandaba. Era la garantía fundacional de que existiría un sistema. Y bueno, para la mente curiosa que nos acompaña y que disfruta tirando de estos hilos invisibles que conectan el pasado con el presente, queda una última y provocativa línea de pensamiento. A ver. Ha quedado patente que Hammurabi usó a Shamash, la inalcanzable autoridad divina, para legitimar su sistema, y que nadie lo cuestionara, ¿no? Porque venía del cielo. Una estrategia muy eficaz. Muy eficaz. Y duró siglos. Pues la gran incógnita al observar nuestro propio tiempo es: ¿qué entidades ocupan hoy el trono de esos dioses modernos? Uf, qué buena pregunta. ¿A qué tótems intocables apelamos hoy para conseguir que nuestras leyes y sistemas se acaten sin rechistar? ¿Es la devoción a la mano invisible del libre mercado? Podría ser. Sí, es la fe en el progreso tecnológico como salvador definitivo. ¿O es la sacralización de la idea misma del Estado moderno? Indagar en estas fuerzas invisibles que rigen nuestra obediencia es un ejercicio que merece mucha exploración. Desde luego que sí. Da para pensar. Pues ha resultado verdaderamente estimulante desentrañar cómo las resoluciones de un mundo remoto sostienen en secreto la arquitectura por la que caminamos hoy. Hasta el próximo análisis.